Hola, ¿cómo están? Camilo Lorca por aquí, del Organismo Técnico de Capacitación Inocuidad Alimentaria. Y después de 17 años, desde el 2003, que fue la última revisión, llegó finalmente la nueva normativa HACCP del Códex Alimentarius. Así que bueno, dentro de los principales cambios, claramente el más fuerte es el de la cultura de inocuidad. Incluye la exigencia para la alta gerencia de diseñar planes de cultura. Ya voy a profundizar un poquito en ello. Vamos a encontrar cambios en distintos prerequisitos. Tenemos varios cambios en los programas de prerequisitos. Se sacó el árbol de decisiones, les voy a comentar al respecto, y refuerza bastante el concepto y la importancia de la validación de la efectividad de las medidas de control. Bueno, entonces en el punto de cultura vemos que exige gran compromiso y liderazgo gerencial, fijación de metas, objetivos, planificación estratégica para lograrlo. Pide el fomento de mecanismos de comunicación, ¿no es cierto? Que logremos escuchar mejor a los operarios de la planta y al revés, ¿no es cierto? Que ellos escuchen también a los gerentes, llegar hasta el piso de la planta con mensajes gerenciales, que hayan recursos para la mejora del sistema, que todos conozcan sus propias responsabilidades y también las responsabilidades del resto, un sólido sistema de documentación, que tengamos una estructura para gestionar el cambio cuando se van a implementar nuevos programas, nuevos softwares, cualquier cambio de infraestructura, de proceso, que realmente se haga una comunicación adecuada, una capacitación y se prepare a la empresa pensando en las personas para ese cambio. Y por supuesto capacitar. Sin duda que ese es uno de los grandes elementos, el refrescamiento permanente de la capacitación en inocuidad. De esa forma, lo que se busca es una gestión de inocuidad alimentaria basada en el comportamiento. Es decir, que no es solo transmitir conceptos, conocimientos, sino que realmente tenemos que trabajar en la comunicación, en el compromiso, en hacer estrategias para que la gente se sienta más comprometida con la organización, para que finalmente logremos que compartan nuestras medidas de control, entiendan lo que estamos haciendo y se pongan más proactivos y por lo tanto más preventivos. Un punto interesante lo encontramos en el 4.4, donde ya nos dice de manera explícita que debemos hacer refrescamientos periódicos. Es decir, la capacitación se debe entregar de manera concentrada, intensa, pero corta, y repetirla. Ese es un concepto que antes no estaba, el de los refrescamientos periódicos. En comunicación del riesgo, enseñar de la ciencia alimentaria, enseñar de qué hace salmonela, listeria, monocitógenes en nuestro cuerpo, por ejemplo, pero al mismo tiempo enseñar qué medidas de control diseñamos para ello, y de esa forma vamos a comunicar adecuadamente el riesgo, ya que las personas van a entender la base científica y van a entender ahora la medida de control que se diseñó para esa ciencia que está detrás. La invitación que se nos hace en cuanto a la documentación es muy interesante, ya que nos pide que nos aseguremos de que todos tengan acceso a documentación actualizada, pertinente y al mismo tiempo amigable, sencilla. Así que ahí hay mucho trabajo que hacer en las plantas en el sentido de ir depurando los procedimientos y los instructivos, ir sacándole los elementos innecesarios, dejarlos amigables, sencillos y disponibles, llevarlos a los puestos de trabajo, asegurarse que de alguna manera todos tienen acceso a los instructivos que necesitan para hacer su trabajo. Luego, en acciones correctivas encontramos una invitación interesante también, que es no solo hacer acciones correctivas para las desviaciones de los puntos críticos de control, sino que además para buenas prácticas de manufactura, intentando buscar la causa raíz del problema para evitar la recurrencia del problema. Acá es muy importante hacer un buen análisis de las tendencias de mi sistema para que yo pueda ver cuando algo realmente salió de lo normal, como por ejemplo un porcentaje de consumo de roedores o captura de insectos. Y cuando esto salió de lo normal, aplico yo entonces mi acción correctiva apuntando a la causa raíz para que yo pueda implementar una acción preventiva que evite la recurrencia del problema. Y tenemos en el punto 8.4 un concepto muy interesante que no estaba antes, que es
educar a los consumidores. O sea, además de implementar un programa de cultura en tu fábrica para mejorar los conocimientos y la comunicación adentro de tu fábrica, llega también a los consumidores. Permíteles que entiendan bien tu etiqueta y tus instrucciones, pero también que conozcan conceptos básicos de inocuidad alimentaria. Nos dice que les enseñemos de contaminación cruzada, de lavado de manos, de enfermedades de transmisión alimentaria, que de alguna forma la industria alimentaria llegue de una manera más efectiva a los consumidores. Y para ir terminando, entonces en los principios HACCP, lo más novedoso lo pueden encontrar en el principio 2, donde nos pide que utilicemos un enfoque sistemático para determinar los puntos críticos de control, pero que no es obligatorio usar el árbol y de hecho saca el árbol de decisiones. Así finalmente nos entrega el mensaje de que los puntos críticos de control son para peligros significativos, que si yo creo que hay una desviación de mi medida de control para ese peligro significativo, es razonable de que ocurra un alimento potencialmente no inocuo, potencialmente inseguro. Si yo creo que es razonable que eso pase, que realmente si mi medida de control falla, mi alimento no va a estar seguro, bueno, probablemente ese debiese ser entonces un punto crítico de control. Ya, ahí estaríamos. Nos vemos pronto. Chao, chao.